Interesante, escrito por dos economistas que se han llevado el premio Nobel, ¿verdad? El premio Nobel de Economía. Seguía, buenos días. Este libro lo hemos comentado hace poco más de un año, pero ahora lo traemos a valor presente, como decimos en finanzas. Present value, ¿no? Exactamente, present value. Oye. Porque pues todo el mundo lo está comentando. Y en la portada del libro hay una cita del premio Nobel del 2001, George Akerfold, que dice: consideremos que La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es un clásico imperecedero. Dentro de 2 siglos, lo mismo pensarán de por qué fracasan los países. Mira, y esta premonición que hiciera George en 2001, a 23 años después, pues todavía falta para que sea un libro como el de Adam Smith. Lo que sí es que se ha convertido en un libro de referencia bibliográfica por el tema. ¿Cuánto hace años que Adam Smith escribió La naturaleza y la riqueza de las naciones? Pues hace 250 años. Bueno, pues fíjate, y todavía nos acordamos de Adam Smith. Nos acordamos, exactamente. Y por eso este libro es tan interesante, porque toma la historia económica, política y social de 400 años y empieza con los egipcios, esa civilización que nos maravilló por toda su historia, por sus avances tecnológicos, por la cultura, por su literatura, por su escritura, por tantas cosas. Dice, desde la invasión del Imperio Otomano y luego la invasión de Gran Bretaña, pues detuvieron el desarrollo económico de los egipcios, y luego Mubarak pues terminó también limitando ese desarrollo de los egipcios. Entonces ahí empieza esa parte de la reflexión de qué condiciones debe de tener un país para que progrese, para que tenga un éxito económico. Ahora, llamamos éxito económico, según estos economistas, pues que crezca el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, que haya una inflación de 1 dígito, que haya una tasa de interés pues de menos de 1 dígito también, que haya un tipo de cambio que esté estable, que haya accesos a salud pública, a buena educación, que haya también un Estado de Derecho en donde se aplique la ley, donde haya servicios de seguridad, haya servicios públicos. Todo eso implica un desarrollo económico. Y en esa historia o ese análisis empiezan a hacer comparativos entre países y entre ciudades. Y, por ejemplo, toman las ciudades de los Nogales, Estados Unidos, y Nogales, México. O sea, Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, ¿no? Cuando uno va a Nogales, en Sonora, es una ciudad que tiene 3 calles, una ciudad muy pequeña, fronteriza, y cruza uno para el otro lado, y obviamente es una ciudad pues más desarrollada, no es como Laredo y Nuevo Laredo, o como McAllen y Reynosa, o como Broadville y Matamoros, que más o menos somos del mismo tamaño. Más o menos. En población aquí somos 420,000, de hecho hemos tenido más habitantes que Laredo. El doble. Pero el tema que hacen esta comparación es por qué en una ciudad que tiene las mismas condiciones geográficas y climatológicas, pues se puede tener una diferencia económica, pues no digamos tan abismal, pero sí muy marcada, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es la razón? Y también hacen el recuento de las Coreas, del Corea del Norte y Corea del Sur, o de las Alemanias, la Alemania cuando se las oriental y occidental, cuando se las separan en Estados Unidos y Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial. Y hacen también una interesantísima historia de la revolución industrial, que ahorita muchos teóricos, politólogos, economistas, académicos están diciendo, ahora con el ChatGPT, con la inteligencia artificial, estamos viendo una nueva revolución industrial. Fíjate, y lo sabemos que fue en 1776 en Inglaterra, pero aquí Daron y James Robinson, los autores de este libro, se remontan a Inglaterra en 1680. O sea, ¿qué pasó en Inglaterra para que se diera la revolución industrial? Y básicamente el cambio tecnológico se dio por cambios en la Constitución, en las libertades, y también de que la monarquía, pues de principio negaba el cambio de hilados, porque todo fue la producción de telares de algodón. Y hubo inventores en ese tiempo que dijeron, hombre, mira, veían a la tía
veían a la prima, veían a la hermana durante largas tardes en Inglaterra, tejiendo ropa. Entonces dijeron, hombre, pues esto lo podemos hacer si juntamos varios hilos y varias materia prima de algodón, las mecanizamos y empezaron a construir las primeras máquinas de coser en serie. Batallaron para que les dieran el patente los mismos monarcas de esa época, los Estuardos y todos los que estaban ahí, decían, no, es que eso va a perturbar a la sociedad, va a quitar la mano de obra de la gente y va a crear un desorden en la sociedad. Ese era el miedo de los ingleses. Pero finalmente admitieron esa innovación y se dio en Inglaterra una revolución industrial que pasmó y cambió toda Europa y gran parte de después de América Latina, que ya en ese tiempo, pues nosotros en Estados Unidos ya tenían a los ingleses, nosotros teníamos a los españoles y así, ¿no? Los portugueses ya estaban en Brasil, en fin, y todo eso cambió la forma de comerciar y de crecer económicamente, ¿no? Toman esa parte y en el centro de por qué fracasan las naciones, que es el nombre del libro, dicen fracasan cuando no dan reconocimiento a lo que son la inventiva. Por ejemplo, hacen una comparación de Tomás Alva Edison cuando inventó la bombilla, la luz eléctrica y todo, como en Estados Unidos desde el siglo XVIII y XIX el registro de patentes es una cosa muy normal. Sí. Y donde tú haces un invento, lo registras y ganas dinero. Mientras en otros países, como aquí en México y en otras partes, no había esa estructura jurídica. Que ahora se llama el derecho a la propiedad industrial. Ahorita hay el INPI y ahorita registras una patente y una marca 1,500 pesos, pero eso es hace poco, ¿eh? No tiene mucho. No tiene mucho. No. Entonces, eso es una de las razones por qué dicen los autores, por qué crecieron tanto Estados Unidos y otros países, porque dicen, es una economía que no es extractiva, sino promotora de lo que es el desarrollo. Y Tomás Alva Edison y muchos de los inventores estadounidenses y no estadounidenses, muchos de ellos ni siquiera habían terminado un título universitario. Eran gente que a través de la observación, del análisis... Porque la ciencia es producto de la observación. Es correcto. Del intento y error. Así es, exactamente. Y luego hacen una comparación entre Bill Gates y Carlos Slim también. Sí. A ver, ¿cómo hizo su riqueza Bill Gates y Carlos Slim, que ha llegado... Carlos Slim tiene más dinero que Bill Gates. Carlos Slim tiene 62 mil millones de dólares su riqueza. Y el prototipo del rico, bueno, hay más ricos en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hizo de Microsoft y todo lo que hizo, toda la innovación tecnológica y cómo hizo su riqueza Carlos Slim? La hizo a partir de la concesión de Telmex. Y de ahí, pues con su habilidad y su agudeza, pues hizo mucho dinero. Que no hacía, y eso maestro, pues eso el fue. tema, sí, porque hace poco, pues a mí me tocó como diputado eliminar la obligación que teníamos de pagar la larga distancia. Acuérdense, durante mucho tiempo estuvimos llamando de aquí a Veracruz y teníamos que pagar. Y cuando se quitó esa obligación de pagarlo, él dejó de facturar 50 mil millones de pesos. Pero ya para qué los quería. Exactamente. O sea, ya había facturado ante muchos años eso. Entonces, esa parte de tener una economía en donde privilegie más a la innovación, a la propiedad intelectual, a la libertad económica, sin duda alguna es una de tantas razones de por qué un país puede desarrollarse contra otro que no con la velocidad que se requiere. Otra de las cosas es las instituciones, que son la salud, la educación. Cuando hay una institución de educación o de salud que da resultados en Europa, en América Latina y todo, eso es lo que se debe preservar, porque finalmente los gobiernos pasan de izquierda a derecha, de centro, lo que sea. Pero cuando una institución funciona, pues le da resultados a cualquier gobierno. Ejemplo, nosotros tenemos una Comisión Federal de Electricidad que en los últimos años ha tenido mayormente números negros, no ha tenido grandes problemas. Pero tenemos un Pemex que durante
hoy, ayer y hace 20, 30 años trabaja con números rojos, sí. ¿no? Entonces, tenemos dos instituciones. Una es un monopolio todavía, la CFE. Pemex ya no es un monopolio porque hay otros ya jugadores que pueden vender gasolina, pero siguen siendo dos empresas del Estado, una que tiene un éxito relativo y otra que es un fracaso porque le cuesta al Estado y que ha financiado muchas de las obras de este país. De cada 3 hospitales, uno se ha hecho con dinero de Pemex. Pero también aquí sí te hago la aclaración, no es que la empresa haya sido mala, han sido malas las gestiones. Sí. Y han sido víctimas de una corrupción porque abismal. Es correcto, porque aquí lo dice, Miguel. País que es corrupto no avanza. Ese es otro de los requisitos. La corrupción es uno de los males que hacen que un país no progrese. Cuando hay lo que le llama la industria no extractiva. Necesariamente la propiedad estatal es símbolo de retraso de corrupción. No. Y te voy a dar un ejemplo. No. La petrolera más grande del mundo creo que es Aramco, algo así se llama. No sé si está en Saudi Arabia o por ahí. Es 100% propiedad del Estado. Pero sorpréndete eso. Hace 25 años vinieron los brasileños con Petrobras, vieron el modelo de Pemex, Sí. tomaron las mejores ideas y ahorita Petrobras sí es una empresa exitosa del Estado. Creo que ya la compraron, ¿no? O tiene participación. Sí, pero tiene participación privada, pero el Estado la sigue controlando. Sí. Pero es una empresa productiva. O sea, lo que te digo es, si se administra con honestidad. Si no hay corrupción. Sí funciona, definitivamente. Y a veces un país tan grande, bueno, ahorita Brasil ha crecido económicamente más que México en los últimos años. País más grandote que nosotros en población y en territorio. Sí. Y lo han podido lograr en base que han hecho administración públicas mejores, pues. Entonces, más decentes. Sí se puede, más decentes, es correcto. Entonces, otro ingrediente de por qué fracasan los países es por el tema de la corrupción. Sin duda alguna. La falta de instituciones que hagan contrapesos también. Y lo que señala la parte de la democracia, y democracia entendida como la participación de la gente, no solamente en las votaciones, o sea, que no solamente que vayamos 6 o 7 a votar de cada 10, que ojalá fueran más, sino que constantemente en las decisiones de los gobiernos los ciudadanos estén o estemos presentes en la evaluación y el seguimiento de la función pública. Eso también es un ingrediente fundamental. La estabilidad política. Y aquí hacen, y me llama la atención porque ya esto es un libro pues ya mundial, y citan mucho a México. Hacen incluso un recuento de lo que platicamos la semana pasada, de los expresidentes de la República. Y narran cómo después de la independencia tuvimos más de 50 presidentes de la República de 1824 a 1860. Entonces, ellos dicen, la inestabilidad que tuvo México en el siglo XIX pues detuvo fundamentalmente el desarrollo económico del país, y luego mientras eso pasaba, pues en Estados Unidos pues ya se había concluido el movimiento de independencia y aprovecharon mucho inventos, desarrollos, estabilidad política, social, y eso también nos marcó, y por eso nos agarraron muy inestables política y económicamente en el siglo XIX, y de ahí nos dieron el brinco tan grande que ahorita pues se nota, pues obviamente, y que nos va a llevar años, décadas, en podernos igualar con ellos. Y esa es una de las razones también, ¿verdad? Y hay algo que no se toma en cuenta, Ramiro. Los países subdesarrollados fuimos colonias. Sí. Y en esa extracción que hicieron de nuestros recursos, nos fregaron para toda la vida. Porque eso es una herencia colonial, mira. De las características de las economías subdesarrolladas, la primera es que su industria tradicionalmente es extractiva. Venden materias primas, las sacan, las venden y no procesan. Pero no hacemos producto terminado. Tienen poca electricidad. ¿Qué fue lo que pasó con petróleo en los últimos años? Vendían el petróleo y comprábamos gasolina. La mortalidad infantil es muy alta. Claro, es decir, hay ciertos parámetros que clasifican una nación. Sin embargo, ahorita tú comentaste algo. Brasil vino y copió el modelo de Pemex y lo instaló en Brasil. Pero antes, cuando Cárdenas nacionaliza la industria petrolera, a los 3-4 años llegaron los árabes que empezaron a descubrir que podían ser potencialmente muy rentables con la extracción de petróleo, copian el sistema de Pemex y se lo llevan. Ya hasta la fecha continúan. Y es un modelo que a ellos les ha resultado
pues mira cómo están. Sí, mira, la verdad es que ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia? La honradez de quienes han manejado. Sí, es correcto. Y la verdad es que Pemex como modelo en la expropiación durante mucho tiempo tuvo muchos ingresos a favor, ingresos. Lo que pasa es que fiscalmente, como México, ya no pasa, pero durante muchos años los ingresos fiscales no alcanzaban para subsidiar el gasto público. Por la evasión. Sí, por la evasión y la ilusión, por las dos cosas. Y entonces tomaban las utilidades de Pemex y las sacaban para financiar gasto público. Eso debilitó mucho a Pemex, si uno ve la historia. Esa es una de las razones, entonces, aparte de la corrupción. Sí, claro, no, siempre ha producido. Y te digo, en este país de cada 3 hospitales, 1 al menos se hizo con recursos de Pemex. O sea, el tema fue una mala administración, la corrupción, pero que ha producido, por supuesto. Digo, somos benditos en este país en todo. Y aquí... Pues aquí lo dice en el libro, pues tenemos vecindad, climas, posición geográfica, minería y todo lo que ya sabemos que tenemos en México. Pero no basta eso para ser rico, porque no lo somos. Si no hay instituciones confiables, si no hay democracia, si no hay seguridad, si no hay justicia, si no hay honradez, no basta con lo que tenemos en México. O sea, no nos ha bastado, pues se requieren más elementos para este país y para todos los del mundo, no nomás para que no fracasemos como nación. Y por eso esta historia que hace de Egipto, de Inglaterra, de Estados Unidos, de las Coreas, de las Alemanias, es muy interesante. Es un libro que tiene mucho para narrar y platicar por lo atractivo de lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Hablas de Egipto, y Egipto fue una potencia en la época de los faraones. Sí, así es. Llegaron a tener avances increíbles, aunque curiosamente por alguna razón no le entraron a la odontología, porque muchos de sus monarcas y de sus faraones morían por una infección molar, por una muelita picada o algo, se les hacía un cochinero ahí y ya no podían cómo atenderlo. Pero sí es cierto, acaba la época faraónica y empieza el declive. Y aquí el tema de las pandemias también lo tocan como una razón de que pues destruyó civilizaciones y pueblos enteros, ¿no? También habla de los incas en Perú, de los mayas acá en Yucatán. Fíjate, los incas me llaman poderosamente la atención. No sabemos más porque no tenían alfabeto, sí, no dejaron escritura. No dejaron escritura. La importancia de la escritura. Sí, también hablan de Gutenberg como una aportación a la riqueza. Yo creo que es el invento más grande que ha dado la humanidad. Le dan todo un reconocimiento al gran Juan Gutenberg y la importancia de la publicación de libros y la difusión de la cultura también, como una parte que revolucionó la historia de la humanidad. Sí, porque acuérdate que ese fue el fracaso de China durante mucho tiempo. Se aislaron tanto porque no querían que le robaran sus secretos de la seda y de su pirotecnia, que no se dieron cuenta que después de la muralla las naciones seguían avanzando y ya no eran tan oscuras como antes. Así es. Y se privaron de todos los avances de esa época. Se cerraron. Y ahora hicieron, pues el Partido Socialista de China, es un partido hegemónico, pero han logrado crecer económicamente hasta el 12%, abriéndose, eliminando pobreza, dejando con muchos controles del Estado, permitiendo cierta libertad, y aquí también hablan del fenómeno y no hay democracia, ¿eh? Y sí, exactamente, y no hay democracia y hay desarrollo. Pero ellos dicen, si no tenemos democracia como ustedes la conocen, pero tenemos un desarrollo humano y un desarrollo social que no tienen ustedes. Claro, y toda la gente que va aquí a China vienen encantados y hablan de China, los desarrollos y las tecnologías y todo eso, pero como no lo entienden. Como no ven exactamente lo que hay de fondo. Y bueno, y es que son tantos, 1.800 millones. Es que China se convirtió en un país imperialista, igual que los otros. Son más millones. Sí, pues somos 8.000 millones, pero ellos deben ser entre 1.600 y 1.800 millones de habitantes. Más o menos, porque luego sigue la India, que son como 1.300, 1.600. Son 1.400, China. 1.400, sí. 1.400. Entonces, pues imagínense el tamaño, ¿no? Y contra 200, ¿qué tenemos nosotros? 230 millones. Nosotros somos 130. 130. 130, el último dato del INEGI. No, somos bien chiquititos, comparados con el monstruo. Pero fíjate, la corrupción que hay aquí en México, la trajeron los españoles. En los pueblos prehispánicos no había corrupción.
Los altos dignatarios no ganaban dinero hasta la fecha. Pero mira, en usos y costumbres no se les paga a los Yo leí en el Antiguo Testamento, cuando alguien le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer yo para estar bien? Y eran unos cobradores de impuestos, y les dijo algo. Dijo, confórmate con tu salario, o con tu sueldo, con lo que te pagan. Confórmate, si no andes buscando por otro lado. Claro, ya desde esa época la corrupción ha estado presente en el género humano, de tiempos inmemoriales. Sí, pero no había aquí en México. En el México prehispánico no había corrupción. Sí. Quizá lo que le falta... Porque no había razón, no había propiedad privada. Quizá lo que le falta a este libro es más el tema educativo, una historia de los modelos educativos, de los valores, de los principios. Pero ellos son muy apegados al tema económico y bueno, pero eso que ustedes están hablando... Pero hay que ver qué factores se exactamente, es en el comportamiento humano, porque el tema del clima también lo platicábamos. También los países donde hay un clima más frío también tienen más desarrollo. No quiere decir que sea una constante, pero sí los países escandinavos tienen mayor ingreso económico. Hay una correlación ahí. Hay una correlación, no total, pero sí, si hiciéramos una regresión múltiple, análisis estadístico, pudiéramos llegar a esa parte de la conclusión. Pero sí, el promedio de temperatura del mundo es de 15 grados y obviamente, pues si nosotros acá amanecemos 38, 40... Ni en invierno tenemos ese promedio. Ni en invierno tenemos eso, contra otros países que están en dicen, frío, es que diferente el comportamiento. Te amaneces más en tu casa, no sales, no te distraes y tienes más tiempo para pensar. Esta es la respuesta. Sí. Ahorita lo vimos en la pandemia. O sea, ¿qué pasó en el comportamiento de nosotros en la pandemia? Que estuvimos encerrados. A todos nos cambió algo, No, y hay una temperatura también ideal para el conocimiento, o sea, para que el cuerpo humano, el cerebro funcione mejor. Creo que son los 23 y 25 grados. Entonces, influye mucho el clima también, interesante, ¿no? Así es. Ya le dice el excuso a un amigo mío, dice, no, pues yo soy burro porque la temperatura la tengo equivocada. Sí. Siempre estoy a 36 grados. Qué buena onda. Y es cierto, los grandes inventores, los grandes pensadores, los grandes economistas, los grandes músicos, siempre son del Ecuador hacia arriba, no del Ecuador hacia abajo. Qué extraño, ¿no? Sí, así es. Pero también creo, Miguel, que también ese tipo de estadística interesante, ¿verdad? Como también lo han comentado en algunos congresos, cuando se habla de estas cosas, también van a ir tendiendo a desapareciendo, porque acuérdate que también hay mucha tecnología, muchas comodidades ahora, que ya eso se va a ir, es decir, diluyendo. Sí, se va a ir diluyendo. Antes no existía el aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto. Entonces ahora, antes decía, oye, ¿sabes qué? Es que ya no se puede trabajar, está súper caliente. Bueno, pero ahora llegas, prendes el aire, ¿verdad? Y eso se va. No trabajas. Y eso. Pues ahí está la cosa. Dijo, ahora ya me dio sueño. Sí, entonces yo hice todo mi kinder, primaria, secundaria, la normal, la normal superior, sin aire acondicionado y nunca me pasó nada. Sí, y tomábamos agua en la llave, en la manguera y no nos pasó nada. Así es. Traen más anticuerpos Otro que nosotros. Sí, yo creo que sí. Traen más anticuerpos. Ingeniero Jesús Romero, le damos la bienvenida. No te di los buenos días cuando llegaste, Jesús. Buenos días. Y a Chucho también, que ya llegó. Y a Chucho también, que ya llegó. Don Jesús Carlos Becerra San Martín. Si me permiten, está bueno el tema, no te vayas, Ramiro. Está bueno, o tienes juego. Al ratito, todavía tengo unos minutitos. Algún defecto tenía.